En el gran telar del cielo, Tauro nace como una fuerza primordial, un signo anclado en la materia, custodio del tiempo lento, del pulso constante de la tierra fértil y del valor de lo que perdura. Su esencia se forja en la paciencia, en la construcción silenciosa, en la fidelidad a lo que se ama y se cultiva. Sin embargo, incluso las constelaciones más firmes conocen la sombra de un error antiguo, uno que no destruye con estruendo sino que disuelve con suavidad, como una montaña erosionada por una lluvia interminable. Ese error es el que, en los relatos astrológicos, hace que Tauro desaparezca sin darse cuenta, no por derrota, sino por olvido de sí. En las eras primeras, cuando los signos aún caminaban entre dioses y elementos, Tauro recibió el don de sostener el mundo visible. Se le confió la materia, el cuerpo, el placer simple, el trabajo que da frutos, la constancia que permite que los sueños se vuelvan reales. A cambio, debía recordar que la estabilidad no es inmovilidad, que la permanencia no es negación del cambio. El error nace cuando la fuerza de sostener se convierte en rigidez, cuando la lealtad se transforma en apego, y el amor por lo construido se vuelve miedo a perderlo. Así comienza la desaparición de Tauro, no como un acto repentino, sino como un lento desvanecerse en su propia fortaleza. El toro cósmico, que debería avanzar con paso firme, se queda guardando la puerta de un pasado que ya no respira. La tierra, que debía renovarse con cada estación, se compacta demasiado, se endurece, y deja de permitir que nuevas semillas germinen. En esa dureza, Tauro se vuelve invisible al fluir del cielo, desconectado del ritmo mayor que impulsa a las estrellas. El error no es amar lo seguro, sino confundir seguridad con quietud eterna. Tauro desaparece cuando se convence de que cambiar equivale a traicionar, cuando cree que soltar es perder, cuando transforma la paciencia en espera pasiva y la resistencia en negación. En la épica astral, se cuenta que el toro, al aferrarse demasiado a un valle fértil, no notó que el río había cambiado su curso. La tierra seguía ahí, pero el agua ya no la alimentaba. Y sin agua, incluso la tierra más rica se vuelve polvo. Desde la perspectiva de los astros, este error es profundo porque nace de una virtud llevada al extremo. La constancia taurina, sin flexibilidad, se vuelve peso. La perseverancia, sin escucha del tiempo, se vuelve obstinación. El amor por el placer y el confort, sin conciencia, se convierte en anestesia del alma. Tauro no desaparece porque falle, sino porque se duerme dentro de lo que ha logrado, y en ese sueño pierde contacto con la voz interior que alguna vez lo impulsó a crear. Las leyendas celestes narran que cuando Tauro cae en este error, su brillo se apaga lentamente. No hay tragedia visible. Todo parece en orden. Las estructuras permanecen, los hábitos continúan, los vínculos se conservan. Pero la chispa vital, esa fuerza que hacía que cada acto tuviera sentido, comienza a retirarse. El toro sigue en pie, pero ya no avanza. Sigue sosteniendo, pero ya no siente. En ese punto, Tauro se vuelve una sombra de sí mismo, presente en forma, ausente en esencia. Sin embargo, la épica astrológica no es un canto a la condena, sino a la transformación. El mismo cielo que señala el error guarda también la vía de regreso. Tauro recupera su lugar cuando recuerda que la tierra vive porque cambia, que los ciclos no destruyen, sino que renuevan. La desaparición se revierte cuando la materia vuelve a escuchar al espíritu, cuando el cuerpo recuerda que fue creado para sentir, no solo para resistir. El toro renace cuando acepta que soltar una forma no implica perder el valor, sino permitir que ese valor adopte una expresión más viva. En los cantos de las estrellas, se dice que Tauro vuelve a brillar cuando aprende a moverse sin perder su centro, a cambiar sin renunciar a su esencia. Cuando entiende que la verdadera seguridad no está en lo que se posee, sino en la capacidad de volver a crear. Así, el error deja de ser una condena y se convierte en una iniciación. La desaparición se revela como un tránsito, una noche larga que precede a un amanecer más fértil. Porque Tauro, en su verdad más alta, no fue hecho para desaparecer, sino para enseñar que lo eterno no es lo inmóvil, sino aquello que sabe renovarse sin perder su raíz. Y cuando esa enseñanza se encarna, el toro vuelve a caminar bajo el cielo, pesado y luminoso, dejando huellas profundas en la tierra y recordando al universo que la materia también puede despertar. Hay dimensiones más sutiles del error taurino que no se revelan en la superficie de la conducta, sino en los pliegues invisibles del alma astrológica. Una de ellas es el silencio interior que se instala cuando la voz propia deja de actualizarse. Tauro,
regido por Venus, nace con una vibración creadora que se expresa a través del cuerpo, de la voz, del arte, del tacto y del goce consciente. Cuando ese canal no se renueva, cuando la expresión se repite sin verdad, el signo comienza a apagarse desde dentro. No es un silencio de paz, sino uno de acumulación, como una habitación cerrada durante demasiado tiempo. La desaparición empieza cuando Tauro deja de nombrar lo que siente y se acostumbra a sostenerlo en soledad, creyendo que resistir en silencio es fortaleza. Otro aspecto profundo es la relación con el tiempo. Tauro vive en el tiempo largo, en la construcción paciente, pero el error surge cuando se confunde eternidad con demora. En la épica celeste, esto se traduce en batallas que nunca se libran, decisiones que se posponen hasta perder su sentido, caminos que se conocen pero no se pisan. El toro cósmico, capaz de esperar lo necesario, cae en la trampa de esperar lo innecesario. Así, el tiempo deja de ser aliado y se convierte en un pantano suave que inmoviliza sin violencia. La desaparición no llega por un golpe del destino, sino por la acumulación de instantes no vividos. Existe también una sombra vinculada al resentimiento no expresado. Tauro recuerda profundamente. Su memoria es terrestre, corporal, emocional. Cuando una herida no se integra, no se transforma, queda alojada en la materia psíquica como una tensión permanente. Esa tensión va endureciendo la mirada, cerrando el corazón, haciendo que la vida se perciba como una carga que hay que sostener en lugar de una experiencia que se puede disfrutar. En la narrativa astral, el toro comienza a cargar piedras invisibles sobre su lomo, piedras hechas de antiguos agravios, promesas no cumplidas, afectos retenidos. Cuanto más pesado se vuelve, menos se mueve, y cuanto menos se mueve, más desaparece del flujo vital. La relación con el deseo es otro territorio crucial. Tauro tiene un deseo poderoso, instintivo, creador. El error aparece cuando ese deseo se reduce a la repetición mecánica del placer o, en el extremo opuesto, cuando se reprime por miedo a perder control. En ambos casos, la energía venusina se estanca. El placer sin conciencia adormece, la renuncia al placer marchita. En la épica astrológica, este desequilibrio se manifiesta como un reino próspero por fuera pero sin música ni danza. Todo funciona, pero nada vibra. Y donde no hay vibración, la presencia se diluye. También hay una dimensión espiritual poco reconocida en Tauro, la fe en lo tangible. Tauro cree en lo que puede tocar, construir, sostener. Su error no es esa fe, sino olvidar que incluso la materia tiene un origen invisible. Cuando Tauro pierde conexión con el sentido profundo de lo que hace, cuando trabaja, ama o persevera sin propósito interior, la acción se vacía. La épica describe este momento como el olvido del fuego interno que animaba la forma. La forma queda, el fuego se apaga. Y sin fuego, la forma se enfría hasta volverse irrelevante para el propio espíritu. La desaparición taurina también se relaciona con el miedo a la pérdida de identidad. Tauro se define mucho por lo que construye y conserva. Cuando algo amenaza esa identidad, la reacción es aferrarse aún más. Pero en ese aferramiento, la identidad se vuelve rígida, incapaz de crecer. El toro se convierte en guardián de una versión antigua de sí mismo, confundiendo coherencia con estancamiento. En los mitos estelares, este es el punto en que Tauro deja de reconocerse en el reflejo del cielo, porque el cielo ya cambió y él sigue mirando la misma imagen. Sin embargo, incluso estos aspectos oscuros contienen una potencia iniciática. La épica astrológica enseña que Tauro no desaparece del todo, sino que entra en un estado de latencia, como una semilla enterrada demasiado profundo. La presión, el peso, el silencio, no son castigos, sino fuerzas que preparan un despertar más consciente. Cuando Tauro recuerda que puede elegir moverse, que puede expresar, que puede soltar sin perder valor, la tierra se abre. La memoria se transforma en sabiduría, el deseo en creación viva, el tiempo en aliado renovado. Entonces, el toro vuelve a levantarse, no como antes, sino con una comprensión más amplia de sí. Ya no sostiene por miedo, sino por amor. Ya no permanece por inercia, sino por elección. Ya no confunde estabilidad con quietud, sino que encarna una estabilidad viva, capaz de adaptarse sin romperse. En ese renacer, Tauro recupera su lugar en el coro cósmico, no como una fuerza que resiste al cambio, sino como la que le da forma, recordando al universo que la verdadera permanencia nace del movimiento consciente. Más allá de la rigidez, del apego y del silencio,
existe un estrato aún más profundo del error que conduce a la desaparición de Tauro, la desconexión con el pulso erótico de la vida entendida como fuerza creadora universal. En la tradición astrológica más antigua, Tauro no solo representa el placer, sino la capacidad de sentir que estar vivo es, en sí mismo, un acto sagrado. Cuando esa percepción se pierde, cuando la vida se vuelve únicamente una sucesión de obligaciones cumplidas con eficiencia pero sin deleite, el toro se vuelve pesado para sí mismo. No es el cansancio físico lo que lo apaga, sino la sensación de que nada lo atraviesa verdaderamente. En ese estado, Tauro sigue existiendo, pero deja de encarnar, y sin encarnación consciente su energía se vuelve imperceptible en el tejido del destino. Hay también un error vinculado al control del entorno. Tauro posee una habilidad natural para crear espacios seguros, bellos y previsibles. El problema surge cuando esa capacidad se transforma en una necesidad de que todo permanezca exactamente como fue planeado. En la épica celeste, este error se manifiesta como ciudades perfectas que ya no permiten el crecimiento, jardines tan ordenados que no dejan lugar a lo salvaje. El toro, en su intento de preservar la armonía, termina asfixiándola. La vida, que necesita un margen de caos para renovarse, se repliega. Y allí donde la vida se repliega, Tauro deja de ser visible para el flujo evolutivo del cosmos. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Tauro con el merecimiento. En su sombra, el signo puede caer en la creencia de que solo vale por lo que produce, por lo que sostiene, por lo que no abandona. Esta idea, profundamente arraigada en la materia psíquica taurina, lleva a un sacrificio silencioso y prolongado. El toro se queda incluso cuando su alma pide otra cosa, convencido de que irse sería un fallo moral. En la narrativa épica, esta es una de las pruebas más duras, permanecer fiel a la vida interior incluso cuando eso implica dejar atrás lo conocido. Cuando Tauro no atraviesa esta prueba, su presencia se diluye, porque vive desde una deuda consigo mismo que nunca termina de saldar. Existe además una distorsión en la relación con el valor. Tauro es guardián del valor intrínseco, de aquello que no necesita demostración. Pero cuando el error se instala, el valor se externaliza. Se mide en posesiones, en reconocimiento, en estabilidad visible. El toro comienza a depender de señales externas para sentirse real. En ese punto, su centro se desplaza hacia afuera, y cuanto más busca confirmación, más se aleja de su núcleo. Astrológicamente, esta es una caída silenciosa, el planeta regente sigue brillando, pero la conciencia que lo habita ya no escucha su música. También hay una dimensión colectiva de esta desaparición. Tauro, cuando está alineado, enseña a los demás a construir con paciencia, a respetar los ritmos naturales, a honrar la materia. Cuando cae en su error, transmite el mensaje opuesto, que sostener es sufrir, que permanecer es resignarse, que la estabilidad es una carga. En la épica zodiacal, esto se describe como una distorsión del legado. El toro olvida que su fuerza inspira cuando se vive con gozo, no cuando se arrastra como un deber. Así, no solo se apaga a sí mismo, sino que deja de ser referencia para otros. Sin embargo, en lo más hondo de este proceso hay una revelación poderosa. Tauro no desaparece para siempre, se retira a las capas profundas de la tierra interior. Allí, lejos del ruido del mundo, aprende una verdad esencial, que la materia también puede transformarse sin perder su esencia, que la forma puede cambiar sin traicionar el alma. Este aprendizaje no ocurre rápido. Requiere atravesar la incomodidad de lo nuevo, aceptar la vulnerabilidad de no tener todo bajo control, permitir que el deseo vuelva a sorprender. Cuando ese retorno comienza, Tauro recupera una cualidad olvidada, la capacidad de asombro. El placer deja de ser rutina y vuelve a ser descubrimiento. El trabajo deja de ser carga y vuelve a ser acto creativo. El vínculo deja de ser posesión y vuelve a ser encuentro. En ese punto, el toro no necesita demostrar su fuerza, su sola presencia la irradia. La épica astrológica describe este momento como el temblor suave de la tierra antes de una nueva primavera. Así, el error que hacía desaparecer a Tauro se revela como una etapa necesaria en su mito. No como castigo, sino como descenso iniciático. El toro que regresa del fondo de la tierra no es el mismo que se perdió en la rigidez. Es más consciente, más libre, más vivo. Ya no teme al cambio porque ha comprendido que el cambio también puede ser fértil. Ya no se aferra a la forma porque ha reconocido el valor del pulso interno que la anima. Y en ese reconocimiento,
Tauro vuelve a ocupar su lugar en el firmamento, no como una constelación inmóvil, sino como una fuerza silenciosa que sostiene al mundo mientras sigue creciendo. En capas aún más profundas del mito astrológico aparece un aspecto casi olvidado del error taurino, la desconexión con el cuerpo como templo consciente. Tauro habita el cuerpo de manera natural, pero cuando el error se instala, el cuerpo deja de ser un espacio de escucha y se convierte en un objeto que se exige, se endurece o se anestesia. En la épica celeste, este momento se describe como un toro que sigue arando la tierra sin sentir el peso del arado ni el latido de su propio corazón. El cuerpo continúa funcionando, pero ya no transmite señales claras. El cansancio se normaliza, el placer se posterga, el dolor se acumula sin nombre. Así, Tauro se va borrando del presente, porque el presente siempre habla a través del cuerpo. Existe también una fractura sutil entre Tauro y la gratitud. En su luz, Tauro honra lo que tiene, celebra lo simple, reconoce la abundancia en lo concreto. En su sombra, se acostumbra a lo logrado hasta dejar de verlo. La abundancia se vuelve paisaje, el milagro cotidiano se vuelve costumbre. En la narrativa épica, este olvido es uno de los más peligrosos, porque no genera conflicto externo, pero sí una pérdida progresiva de sentido. Cuando nada se agradece, nada se renueva. El toro sigue rodeado de dones, pero su alma ya no los reconoce como tales, y en esa ceguera suave comienza a desaparecer del diálogo vivo con el universo. Otro aspecto poco explorado es la relación de Tauro con la ira. No es un signo explosivo, su enojo es lento, profundo, acumulativo. Cuando no se expresa ni se transforma, la ira se vuelve una fuerza subterránea que bloquea el movimiento interno. En los mitos zodiacales, esta ira enterrada se convierte en fallas tectónicas, no se ven, pero condicionan todo. El toro se vuelve más rígido, más desconfiado, menos disponible para el intercambio. La desaparición ocurre cuando la energía vital queda atrapada sosteniendo muros internos en lugar de fluir hacia la creación. Hay también una dimensión kármica vinculada al linaje y a la herencia. Tauro carga memorias antiguas, no solo personales, sino colectivas. Mandatos de supervivencia, historias de escasez, modelos de sacrificio prolongado. El error surge cuando estas memorias se viven como destino inamovible. El toro confunde honrar el pasado con repetirlo. En la épica astrológica, este es el momento en que Tauro vive una vida que no le pertenece del todo, sosteniendo estructuras heredadas que ya no nutren. Su presencia se diluye porque su energía vital está comprometida con una historia que no se renueva. Otro velo de la desaparición taurina es la pérdida del vínculo con la belleza como experiencia viva. Tauro no solo aprecia la belleza, la necesita como alimento del alma. Cuando la belleza se vuelve utilitaria, decorativa o secundaria, algo esencial se rompe. En los relatos cósmicos, se cuenta que cuando Tauro deja de rodearse de belleza consciente, el mundo se vuelve gris incluso si los colores siguen ahí. La desaparición no es visual, sino vibratoria. El toro sigue en el escenario, pero su frecuencia ya no resuena. Sin embargo, cada uno de estos aspectos encierra una llave de retorno. El cuerpo, cuando vuelve a ser escuchado, se convierte en guía. La gratitud, cuando despierta, abre de nuevo el flujo de la abundancia. La ira, cuando se reconoce, se transforma en fuerza protectora y creativa. El linaje, cuando se honra sin repetirse, se convierte en raíz firme y no en cadena. La belleza, cuando se vive como presencia y no como ornamento, reactiva la conexión con Venus en su forma más alta. En la épica astrológica, el regreso de Tauro no es ruidoso ni dramático. Es un despertar lento, profundo, orgánico. Un día la tierra vuelve a oler a lluvia. Un día el cuerpo vuelve a sentirse hogar. Un día el deseo deja de ser peso y vuelve a ser impulso. En ese momento, Tauro no necesita demostrar que ha regresado, el entorno lo percibe. La estabilidad vuelve a ser fértil, la constancia vuelve a ser gozosa, la permanencia vuelve a ser una elección consciente. Así, la desaparición se revela como una pausa sagrada, una retirada necesaria para recordar el sentido original de sostener la vida. Tauro reaparece no como guardián del pasado, sino como arquitecto del presente vivo. Su fuerza ya no nace del miedo a perder, sino de la confianza en su capacidad de crear una y otra vez. Y cuando eso ocurre, el toro vuelve a ocupar su lugar en el firmamento interior del mundo, no como una figura inmóvil, sino como la encarnación serena de una verdad profunda, que la materia despierta cuando se vive con alma.
En el trasfondo más arcano del relato astrológico aparece un matiz casi invisible del error taurino, la confusión entre silencio interior y desconexión espiritual. Tauro sabe callar, sabe sostener espacios sin palabras, pero cuando el error se profundiza, ese silencio deja de ser presencia y se convierte en aislamiento. El toro se repliega tanto en su mundo interno que pierde la percepción de estar en diálogo con algo mayor. En la épica celeste, este momento se describe como una llanura fértil cubierta por una niebla espesa, la tierra sigue siendo rica, pero el horizonte desaparece. Sin horizonte, Tauro ya no camina hacia nada, y sin darse cuenta, se borra del movimiento del destino. Existe también un aspecto relacionado con la confianza primordial. Tauro nace con una fe básica en la vida, una sensación instintiva de que el suelo sostiene. Cuando esa confianza se quiebra, no siempre por grandes traumas sino por pequeñas decepciones repetidas, el signo desarrolla una cautela excesiva. Cada paso se vuelve pesado, cada decisión requiere garantías imposibles. En la narrativa épica, el toro empieza a probar la tierra antes de avanzar, una y otra vez, hasta quedarse inmóvil. No es cobardía, sino una forma de autoprotección que, llevada al extremo, se transforma en desaparición progresiva de la voluntad. Otro plano poco explorado es la relación de Tauro con la receptividad. Aunque se lo asocia con dar, sostener y producir, Tauro también necesita recibir. Recibir ayuda, afecto, inspiración, sorpresa. El error surge cuando se identifica únicamente con el rol de sostén y olvida que la vida es intercambio. En los mitos astrales, este desequilibrio convierte al toro en una columna que sostiene el templo, pero que nunca entra en él. Está siempre afuera, cargando, mientras la vida ocurre dentro. Así, Tauro permanece cerca de todo, pero separado de la experiencia plena. Hay una sombra vinculada a la lealtad malentendida. Tauro es fiel por naturaleza, pero cuando la fidelidad se vuelve automática y no consciente, se transforma en prisión. El toro permanece fiel a acuerdos que ya no honran su esencia, a promesas hechas desde versiones antiguas de sí mismo, a vínculos que ya no crecen. En la épica zodiacal, este es uno de los hechizos más poderosos. La jaula no tiene barrotes visibles, porque está hecha de valores que alguna vez fueron verdaderos. Tauro desaparece cuando confunde integridad con sacrificio perpetuo. Otro aspecto sutil es la dificultad para habitar el deseo nuevo. Tauro reconoce bien lo que ya conoce, pero el deseo que nace de lo desconocido puede generar desconfianza. Cuando el error se instala, el toro desoye esos impulsos incipientes, esos llamados suaves que no tienen aún forma ni garantía. En la épica estelar, estos llamados son semillas aladas que caen sobre la tierra. Si no se les da espacio, se pierden. Tauro no cae por falta de deseo, sino por no darle permiso al deseo de sorprenderlo. También existe una dimensión energética relacionada con la voz. Tauro rige la garganta, el territorio de la expresión auténtica. Cuando la voz se adapta demasiado para no incomodar, para no perder estabilidad, para no generar conflicto, se apaga su poder creador. El toro sigue comunicándose, pero ya no invoca, ya no afirma su verdad vibratoria. En la narrativa mítica, este es el momento en que los cantos sagrados dejan de escucharse en los valles, y sin esos cantos la tierra pierde su resonancia. Sin embargo, cada uno de estos velos contiene una semilla de redención. El silencio puede volver a ser escucha. La cautela puede transformarse en discernimiento. La fidelidad puede renovarse como elección viva. El deseo nuevo puede ser acogido sin traicionar lo esencial. La voz puede recuperar su tono original, grave y fértil, capaz de hacer vibrar la materia. La épica astrológica relata que el verdadero retorno de Tauro ocurre cuando comprende que sostener la vida no implica desaparecer dentro de ella. El toro aprende a ocupar espacios sin culpa, a recibir sin sentirse débil, a cambiar sin sentir que pierde su raíz. En ese aprendizaje, la tierra vuelve a latir. Los pasos se vuelven más ligeros, no porque el peso desaparezca, sino porque ahora está distribuido con conciencia. Así, Tauro reaparece no como una fuerza que se aferra, sino como una presencia que confía. Una presencia que sabe que la verdadera estabilidad no consiste en que nada cambie, sino en saber permanecer fiel al pulso interno incluso cuando todo se transforma. En ese estado, el toro ya no teme desaparecer, porque ha descubierto que mientras su alma esté encarnada en cada gesto, en cada elección, en cada placer consciente, su huella en el universo será profunda, silenciosa y eterna. En un nivel todavía más profundo del mito,
Aparece un error taurino casi imperceptible, la confusión entre autosuficiencia y aislamiento energético. Tauro posee una capacidad extraordinaria para sostenerse a sí mismo, para no depender del impulso externo, para avanzar incluso cuando no hay aplauso ni reconocimiento. Pero cuando esta fortaleza se endurece, el toro comienza a cerrar los canales invisibles por los que circula la energía compartida. En la épica astrológica, este momento se representa como un campo fértil rodeado de muros sólidos. Dentro, la tierra es rica; fuera, el mundo sigue girando. El problema no es el muro, sino el olvido de abrir las puertas. Tauro empieza a existir en un microcosmos que ya no dialoga con el movimiento mayor del universo, y en ese encierro voluntario su presencia se vuelve cada vez menos perceptible. Existe también una relación no explorada con la humildad cósmica. Tauro sabe lo que vale, y esa certeza suele ser una bendición. Sin embargo, cuando el error se instala, esa seguridad puede transformarse en una resistencia silenciosa a aprender de lo nuevo, de lo distinto, de lo que no encaja en su lógica ya probada. En los relatos épicos del zodiaco, este es el punto en el que el toro deja de escuchar a los mensajeros del cielo porque cree conocer ya el camino. No se trata de soberbia abierta, sino de una confianza que se vuelve impermeable. Y cuando la conciencia deja de aprender, deja también de expandirse. Otro aspecto sutil es la relación de Tauro con la lentitud. La lentitud taurina es sabia cuando está conectada al ritmo natural, pero se vuelve error cuando se usa como refugio para evitar el riesgo emocional. El toro puede tardar no porque necesite tiempo, sino porque teme la exposición que trae el cambio. En la épica astral, este error se manifiesta como un amanecer que nunca termina de llegar porque el sol es retenido detrás de una colina. Tauro no se opone al día, simplemente no se atreve a permitir que la luz revele nuevas formas de sí mismo. Hay también una dimensión relacionada con el goce compartido. Tauro disfruta profundamente, pero cuando el error se profundiza, el placer se vuelve solitario, autorreferencial, desconectado del intercambio. El goce deja de ser puente y se convierte en refugio. En los mitos estelares, este es el momento en que los banquetes continúan, pero ya no hay música ni risas compartidas. El toro se alimenta, pero no se nutre. La vida sigue pasando, pero sin encuentro verdadero, la presencia se atenúa. Otro velo importante es la dificultad para cerrar ciclos con gratitud. Tauro sabe sostener, pero le cuesta despedirse. Cuando no honra los finales, estos se prolongan de manera artificial. En la épica zodiacal, los ciclos no cerrados se convierten en estaciones que nunca cambian, agotando la tierra. Tauro desaparece poco a poco cuando sigue invirtiendo energía en lo que ya cumplió su función, porque su fuerza vital queda anclada en un tiempo que ya no existe. También hay un error vinculado al uso de la energía creativa. Tauro crea de manera constante, pero cuando pierde conexión con su inspiración profunda, la creación se vuelve repetición. Se construye más de lo mismo, se produce sin alma. En los relatos cósmicos, esto se describe como talleres llenos de objetos perfectos pero sin espíritu. La materia sigue siendo sólida, pero ha perdido su canto. Y sin canto, Tauro deja de reconocerse en lo que hace. Sin embargo, todos estos errores forman parte de una gran iniciación. En la épica astrológica, Tauro aprende que no fue hecho solo para sostener lo existente, sino para encarnar la renovación lenta y consciente. Aprende que abrirse no lo debilita, que aprender no lo desvaloriza, que compartir no lo vacía. Aprende que la lentitud puede ser movimiento profundo y no estancamiento, que el placer puede ser puente y no escondite, que cerrar ciclos no es perder, sino liberar energía para una nueva siembra. Cuando este aprendizaje se integra, Tauro reaparece con una presencia distinta. Ya no necesita demostrar su solidez, ésta se siente. Ya no teme al cambio porque ha descubierto que su raíz es interna y no depende de la forma externa. En ese estado, el toro se convierte en un guardián consciente del equilibrio entre permanencia y transformación. Camina despacio, pero avanza. Disfruta, pero comparte. Sostiene, pero también se deja sostener. La narrativa épica culmina mostrando a Tauro como una fuerza silenciosa que no desaparece jamás cuando se vive en coherencia. Incluso cuando se retira, lo hace para regenerarse. Incluso cuando calla, lo hace para escuchar mejor. Su verdadero poder no está en resistir al tiempo, sino en enseñarle al tiempo a volverse fértil. Y así, Tauro permanece en el gran relato del cosmos no como una figura inmóvil, sino como la encarnación viva de una verdad profunda,
que la estabilidad auténtica es aquella que sabe renovarse sin perder su alma. En una capa aún más arcaica del relato aparece un error casi invisible, pero decisivo, la ruptura del pacto entre Tauro y la abundancia entendida como flujo. Tauro es guardián de los recursos, pero cuando el error se instala, confunde cuidar con retener. La energía deja de circular. El dinero, el afecto, el tiempo, la creatividad se almacenan como si el mañana fuera una amenaza constante. En la épica astrológica, esta distorsión se manifiesta como graneros llenos en un reino donde nadie recuerda cómo sembrar. La abundancia sin circulación se vuelve peso muerto. Tauro desaparece cuando se convierte en custodio de lo acumulado y olvida que su verdadera misión es permitir que lo valioso siga moviéndose, transformándose, regenerándose. Otro aspecto no desarrollado es la saturación sensorial. Tauro percibe intensamente a través de los sentidos, pero cuando pierde el eje interno, busca estímulos constantes para sentirse vivo. El exceso de ruido, de sabores, de posesiones, de rutinas placenteras puede convertirse en una forma de evasión. En la narrativa épica, el toro se encuentra rodeado de festines interminables mientras su alma permanece ausente. No es carencia lo que lo apaga, sino exceso sin conciencia. La desaparición ocurre cuando el placer deja de ser puerta hacia el presente y se transforma en distracción que lo aleja de sí mismo. Hay también una desconexión sutil con el centro cardíaco. Tauro ama profundamente, pero su amor necesita sentirse seguro para abrirse. Cuando el error se profundiza, el corazón se protege tanto que se vuelve inaccesible incluso para la propia ternura. En los mitos estelares, este es el momento en que el toro se vuelve fuerte por fuera, pero rígido por dentro. Ama sin mostrarse, cuida sin tocar, permanece sin entregarse. La presencia se diluye porque el corazón, al cerrarse, apaga la luz que lo hacía reconocible en el plano del alma. Otro velo importante es la resistencia al misterio. Tauro necesita comprender a través de la experiencia concreta, pero cuando rechaza todo aquello que no puede controlar o explicar, se priva de una dimensión esencial de la vida. En la épica astrológica, este error aparece cuando el toro se niega a cruzar un bosque por no conocer el camino exacto. El misterio no es enemigo de Tauro, pero el miedo a perder el control lo convence de que lo desconocido es peligroso. Así, su mundo se vuelve cada vez más pequeño, y en esa reducción progresiva su presencia se vuelve casi invisible. Existe también una relación poco explorada con la muerte simbólica. Tauro se aferra a la vida, a la forma, al cuerpo, y eso es parte de su grandeza. Pero cuando el error se instala, rechaza todo final, incluso los necesarios. En la épica zodiacal, este rechazo congela los procesos. Nada muere, pero nada renace. Tauro desaparece cuando olvida que la tierra es fértil precisamente porque acepta la descomposición como parte del ciclo. Sin muerte simbólica, no hay renovación verdadera. La relación con el sonido es otro aspecto profundo. Tauro vibra con frecuencias graves, con ritmos que atraviesan la materia. Cuando pierde conexión con esa vibración, el mundo se vuelve silencioso de una manera estéril. En los relatos cósmicos, se dice que cuando Tauro se apaga, la tierra deja de cantar. No porque no haya sonido, sino porque nadie lo escucha. Recuperar la presencia implica volver a resonar con el propio tono interno, permitir que la voz, el canto, el ritmo corporal vuelvan a marcar el pulso de la existencia. También hay un error ligado a la separación de la naturaleza viva. Tauro pertenece a la Tierra, pero cuando se desconecta de ella, cuando vive rodeado solo de estructuras artificiales, su energía se debilita. En la épica astrológica, este alejamiento se describe como un toro que ya no pisa suelo fértil, sino superficies duras que no devuelven el latido. La desaparición no es inmediata, pero es constante. Sin contacto con la tierra viva, Tauro pierde su fuente primaria de regeneración. Sin embargo, todos estos velos son también puertas. La abundancia vuelve a fluir cuando Tauro recuerda que dar no lo empobrece. Los sentidos se purifican cuando el placer se vuelve consciente. El corazón se ablanda cuando el amor se vive como presencia y no como contrato. El misterio se vuelve aliado cuando se acepta que no todo debe ser controlado. La muerte simbólica se transforma en aliada cuando se comprende que soltar es un acto de confianza. El sonido regresa cuando el cuerpo vuelve a vibrar. La naturaleza responde cuando se la vuelve a habitar con respeto. La épica astrológica muestra que el verdadero renacimiento de Tauro ocurre cuando se rinde al ritmo mayor sin perder su centro.
No una rendición pasiva, sino una entrega consciente. El toro aprende que no necesita cargar con todo, que puede apoyarse en el pulso del universo. En ese aprendizaje, su fuerza se vuelve más sutil, pero más poderosa. Ya no lucha contra el cambio, lo integra lentamente. Ya no teme desaparecer, porque ha comprendido que su esencia no está en la forma que sostiene, sino en la vida que anima esa forma. Así, Tauro vuelve a manifestarse como una presencia plena, enraizada y despierta. No como quien resiste al tiempo, sino como quien camina con él. No como quien se aferra al pasado, sino como quien honra lo construido mientras se abre a lo que quieren hacer. En ese estado, el toro no desaparece jamás, porque cada paso suyo deja una huella viva en la tierra del cosmos, recordando que la verdadera estabilidad es un acto continuo de amor consciente hacia la vida. En un estrato todavía más sutil del relato aparece una distorsión relacionada con la relación de Tauro con el merecimiento del descanso. Tauro sabe trabajar, sostener, perseverar, pero cuando el error se profundiza, el descanso deja de ser un derecho natural y se convierte en algo que debe ganarse o justificarse. En la épica astrológica, este momento se describe como una tierra que nunca duerme, siempre cultivada, siempre exigida, hasta que pierde su fertilidad. El toro continúa avanzando por inercia, pero ya no se regenera. La desaparición ocurre cuando el esfuerzo no se alterna con la pausa consciente, porque sin reposo la presencia se fragmenta y la energía vital se disuelve lentamente. Existe también un aspecto poco explorado vinculado a la relación con la sencillez. Tauro posee un don natural para lo simple, lo esencial, lo que no necesita artificio. Sin embargo, cuando el error se instala, lo simple se vuelve rutina sin conciencia. Los gestos pierden significado, los rituales se vacían, la vida cotidiana se vuelve automática. En los mitos celestes, este estado se representa como un hogar cálido en el que el fuego sigue encendido, pero nadie se sienta a mirarlo. Tauro desaparece cuando deja de habitar lo que sostiene, cuando vive rodeado de estabilidad sin presencia real. Hay una sombra relacionada con la protección excesiva. Tauro cuida, resguarda, protege lo que ama. Pero cuando el error se profundiza, esa protección se convierte en cerco. El toro protege tanto que impide el crecimiento, tanto propio como ajeno. En la narrativa épica, esta energía se manifiesta como árboles que nunca se podan y por eso dejan de dar fruto. Tauro se desvanece cuando confunde amor con control, cuidado con inmovilización. Otro plano poco desarrollado es la relación de Tauro con la vulnerabilidad visible. Aunque su sensibilidad es profunda, rara vez la expone. Cuando el error se consolida, la vulnerabilidad se esconde incluso de sí mismo. El toro se vuelve roca, pero una roca que ya no siente el agua ni el sol. En la épica zodiacal, esta negación de la fragilidad es una de las causas más silenciosas de la desaparición, porque al no mostrarse, Tauro deja de ser encontrado. Su presencia se vuelve opaca, inaccesible, aislada en su fortaleza. También existe una desconexión progresiva con la alegría espontánea. Tauro disfruta, pero su disfrute suele estar ligado a lo previsible. Cuando el error se instala, la risa inesperada, el juego, la improvisación empiezan a parecer innecesarios o peligrosos. En los relatos estelares, este momento se describe como una fiesta perfectamente organizada donde nadie baila fuera del ritmo establecido. Tauro sigue participando, pero sin chispa. Y donde no hay chispa, la presencia se apaga poco a poco. Otro aspecto profundo es la relación con el dar sentido a lo material. Tauro es alquimista de la materia, pero cuando pierde conexión con el propósito interno, lo material se vuelve un fin en sí mismo. Se acumula, se conserva, se optimiza, pero ya no se pregunta para qué. En la épica astrológica, este es el punto en que los tesoros pierden su brillo porque ya no cuentan una historia viva. Tauro desaparece cuando la materia deja de ser símbolo y se vuelve solo peso. Sin embargo, cada una de estas sombras guarda una fuerza de retorno. El descanso, cuando se honra, devuelve claridad. La sencillez, cuando se vive con conciencia, recupera su magia. La protección, cuando se vuelve flexible, permite el crecimiento. La vulnerabilidad, cuando se muestra, crea vínculo. La alegría espontánea, cuando se permite, reactiva el pulso vital. La materia, cuando se alinea con el sentido, vuelve a cantar. La épica astrológica enseña que Tauro no está destinado a endurecerse, sino a encarnar una solidez viva. Una solidez que respira, que se ablanda, que se renueva.
El verdadero aprendizaje del toro no es resistir más, sino confiar más. Confiar en que puede descansar sin perder valor. En que puede soltar sin desaparecer. En que puede mostrarse sin romperse. Cuando Tauro integra esta comprensión, su presencia se vuelve profunda y serena. Ya no necesita demostrar su utilidad constante. Ya no vive para sostener estructuras vacías. Vive para encarnar una estabilidad que nutre. En ese estado, cada gesto suyo devuelve equilibrio al entorno, cada paso suyo ordena el caos sin imponerse. Así, el relato culmina mostrando a Tauro como una conciencia que ha atravesado la tentación de desaparecer dentro de su propia fortaleza y ha elegido volver al mundo con el corazón abierto y los pies firmes. No como un signo que teme perder, sino como uno que sabe crear y recrear. No como una fuerza que se aferra, sino como una presencia que confía en el pulso eterno de la vida. Y en esa confianza, Tauro no solo permanece, se convierte en fundamento vivo del renacer continuo del cosmos.